Vamos a empezar con el tema de resolución de facturación. Primero que todo vamos a definir claramente qué es una resolución de facturación. Es un documento, como vemos aquí en la imagen, en este caso un documento con la codificación 1876. Es un documento pues, que está autorizado por la DIAN, que tiene un rango numérico inicial y final donde dice qué números vamos a consumir de nuestra resolución de facturación, y tiene una fecha de caducidad, es decir, tiene una cantidad de meses determinados en el momento que se emite hasta el momento que ya tiene su posterior expiración. En esta resolución pues vamos a poder tomar el rango numérico para poder asociarlo a un tipo de facturación. Vamos a ver a continuación el proceso de cómo se genera una facturación. El primer paso es entrar a la plataforma de la DIAN y generar una solicitud de facturación. Entonces sería en este caso un formato 1302. Y después de eso, el siguiente paso es generar una autorización, que es un formato 1876. Vamos a ver algo de este proceso, lo vamos a ver con más detalle en la práctica que vamos a hacer en nuestro curso completo de facturación electrónica, el ejemplo práctico que viene al finalizar la parte teórica. Vamos a ver los errores comunes que se cometen por lo general cuando hablamos de resoluciones de facturación. Uno de los errores más comunes es facturar con el formato de solicitud, con el formato 1302. Eso pasa en el momento que están haciendo el proceso de resolución de facturación. Solamente dejan la primera parte, que es la solicitud, y como es tan parecida a la estructura del formulario, toman el número de formulario de solicitud y con ese mandan a emitir la facturación. Es un error muy común. Otro error común es no firmar el formato de autorización, o sea, a veces el proceso por X o Y motivo, puede porque se caiga el internet o se caiga el sistema en un momento, queda el formato 1876 en estado borrador o simplemente no terminamos de formalizarlo y pasamos a trabajarlo con el formato en borrador. Eso ha pasado en algunas ocasiones, no es un error común, pero sí pasa. Otro error muy común es solicitar rangos pequeños de numeración, pero tenemos que tener claro esto, es una advertencia que estoy haciendo en este momento. Cuando sacamos una resolución de facturación es para para una proyección de 12, 18 o 24 meses, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si sacamos rangos pequeños, en el momento que generemos una segunda resolución, no podemos decir, bueno, hoy pedí de la 1 a la 100, mañana voy a pedir de la 1 a la 1000, porque el sistema tiene una situación que él va promediando las resoluciones. Entonces, si vas a pedir una resolución grande, ya no puedes porque ya tienes un promedio pequeño. Entonces, tienes que proyectarte a 24 meses, a que la empresa va a crecer. Para que no tener esos problemas de estar sacando, he visto supermercados que tienen que sacar resolución de facturación cada 3 días porque tienen rangos muy pequeños y el sistema ya no deja generar rangos grandes. Entonces empecemos con rangos grandes, con una proyección grande a varios meses, a más de 12 meses. Otro error que también he visto muy común, especialmente con los que hacen resolución de facturación en papel, es facturar con resoluciones vencidas, es decir, que ya han tenido su caducidad y siguen facturando con ese talonario o con esa facturación en el momento que ya no es válida. Eso va a tener un problema muy complejo, por lo menos en el momento de una devolución del IVA, esas facturas no van a poder ser autorizadas para hacer una devolución. Entonces es importante tener eso claro, tener la fecha cuando se emitió y tener clara la fecha en que esa resolución ya se vence. Este también es un error, no es tan común, es cuando hablamos de facturaciones de resoluciones cruzadas. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando una persona tiene 5 o 6 empresas o tiene 4 o 6 sucursales y cada una tiene su respectiva resolución y a veces por el mismo desorden que tenemos, terminamos facturando lo que es con la empresa X, con el talonario de la empresa Y y viceversa. Entonces, eso son resoluciones cruzadas, hay que tener mucha organización para no cometer ese error. Especialmente ocurre con empresas que una persona que maneja muchas empresas o con una empresa que tiene muchas sucursales. Vamos a ver los tipos de solicitud de facturación. Primer caso, primer tipo es una autorización de numeración de facturación. Entonces es un proceso para autorizar un rango numérico para su facturación, el cual tiene una vigencia determinada. Entonces decimos, bueno, vamos a autorizar mil números de facturas para mandar a hacerlas, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Entonces consta de tres variables. La primera es un número de
que genera el sistema cuando hacemos la autorización de numeración de facturación, que empieza por 1876 y bueno, para nuestro ejemplo termina en 1. Vamos a ver un rango inicial, entonces por ejemplo, para nuestro ejemplo desde 1 a 1000 y vamos a hacer un ejemplo hipotético que tenga una vigencia de 12 meses, que se la da el sistema automáticamente. Entonces va a ser algo como esto. Un rango de números, por ejemplo, de la 1 a la 1000, suponiendo que emitimos la factura, la razón de facturación, autorización, el 1 de enero del 2020 y para nuestro ejemplo va a tener una validez de 12 meses, o sea que la factura número 1000 la última factura la vamos a poder consumir hasta el 1 de enero del 2021. Eso sería un ejemplo claro de que es una autorización. Ahora vamos a ver qué es una habilitación de resolución de facturación. Entonces es un proceso en el que reactivamos rangos sobrantes de una autorización de resolución anterior. Entonces vamos a verlo como con un ejemplo más práctico. Aquí tenemos una habilitación de numeración de facturación con un número que genera el sistema. Y subamos que en nuestro ejemplo anterior se nos han, tenemos de la 900 a la 1000. Todavía tenemos facturas pendientes. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un talonario de papel, nos quedan, vamos a imprimir las 1000 facturas del talonario y nos quedan de la 900 a la 1000. Pero resulta que ya cumplimos la fecha de vencimiento de esa autorización que teníamos y nos quedaron esas 100 facturas restantes y las queremos gastar, las necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos una nueva vigencia para habilitar ese último pedacito que nos ha quedado de facturación para poderla seguir utilizando. Entonces, por ejemplo, sería esto, de la 900 a la 1000 y por lo menos al día siguiente que se vencieron, desde el 2 de enero del 2021 y, por ejemplo, una vigencia de 12 meses para nuestro ejemplo, hasta el 2 de enero del 2022 tendríamos esas 100 facturas restantes para utilizar. Y por último tenemos la inhabilitación, que simplemente es el proceso de deshabilitar una resolución de facturación, es decir, pueden muchos casos en que se utiliza esta inhabilitación, por ejemplo, una empresa que ya haya terminado, se haya liquidado y le hayan quedado una cantidad X de facturas, dice, bueno, voy a inhabilitar lo que me quedó, ¿sí? O por ejemplo, una persona que haya extraviado un talonario de papel dice, no, yo necesito inhabilitarla porque si alguien la encuentra vaya y facture, entonces la inhabilitan. Hay muchos motivos por los cuales uno puede inhabilitar una resolución de facturación. Cuando hablamos de tipos de facturación, hablamos de qué manera, de qué mecanismos existen, de qué estrategias hay en este momento para poder emitir una factura. Entonces, los diferentes medios que existen ahorita son estos que vemos acá en el tablero. Entonces, el primero es el DE o POS. Eso viene el de computador. Vamos a ver lo que es factura electrónica de venta, que es muy diferente al de computador. Tienden a confundirse, pero realmente hay muchas diferencias que lo vamos a ver a continuación. Eh, Tenemos el de factura de talonario o papel. Y por último tenemos el documento soporte. Este curso completo de facturación electrónica busca aclarar muchos conceptos con respecto a estos tipos y evitar confusiones. Cuando hablamos de el POS, siglas que significan en inglés Point of Sale, o sea, punto de venta o terminal de punto de venta, es una modalidad en la que el hardware y el software interactúan para la generación de la factura. Hay una utilización en cadenas de medianos y pequeños comercios que encuentran con máquinas registradoras. Eso vemos más que todo en las grandes superficies. Muchas veces el señor acumula puntos, entonces ahí nos toman los datos. Eso también es muy importante para ellos. Y es un tipo de facturación que en este momento que se está emitiendo esta capacitación está habilitado para la DIAN. Esto se hace gracias a un software especial y a una impresora fiscal en la cual se imprimen los tickets o facturas que se le entregan al comprador. Entonces, se entregan impresas al tiempo que la información queda almacenada en el servidor, o sea, en el equipo donde hace los registros de las facturas. Para el control fiscal se exige imprimir al final del día un comprobante de informe diario de ventas por cada servidor, o sea, por cada punto de ventas. Si tenemos una empresa que de lo que sea, una gran superficie, tiene 5 puntos, ellos al final del día hacen lo que llaman, en una parte llaman un Z o un total al final del día. Aquí encontramos ahí la normatividad, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el artículo 6 del decreto 1165 del 96 y el artículo 7
de la resolución 3878 del 96 y el artículo 5 de la resolución 5709 del 96 y por último el artículo 4 decreto 522 del 2003. Vamos a aclarar aquí un poco sobre el POS, veamos su funcionamiento. Entonces aquí tenemos una empresa, pues digamos una gran superficie que utiliza POS. Aquí tenemos a un comprador, una persona que bueno, hizo sus compras ahí y está pasando por la parte de la máquina registradora. Y aquí estamos, en un POS. Vemos que la persona que nos recibe tiene ya unos códigos de cada producto, va pasando, ya sea por código barras o digita los códigos, y a la vez que él va digitando, al darle del total, él imprime esa factura, pero automáticamente ha quedado registrada en la base de datos del servidor donde está toda la información de la factura. Entonces ellos nos entregan una factura en papel, pero ellos se quedan con una factura en su sistema. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de facturación que es llamado computador. ¿Sí? Se llama en computador. Es muy diferente a una factura electrónica. Entonces, son formatos que se generan a través de programas instalados o aplicaciones. A veces, muchas veces también se hacen con plantillas de Excel. ¿Sí? Eh, ¿Qué más podemos ver? La factura tanto en papel como en computador debe cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Hay que tener claro que son esos nueve ítems. Entonces el primero es indicar que se trata de una factura de venta. Debe decir claramente factura de venta. El segundo es que diga datos del vendedor, apellidos y nombres de quién está vendiendo y el NIT. El segundo es el dato del comprador. Entonces los apellidos y nombres es necesario incluir la discriminación del IVA si tiene. El cuarto punto es incluir el sistema de enumeración consecutiva, es decir, qué resolución de facturación está amparando a dicha factura en computador. La fecha de la venta, o sea, la fecha en que se hizo la transacción, en el momento que yo compré la factura, si la compré hoy, debe salir con fecha de hoy. El sexto punto, descripción de los productos o servicios prestados. En la factura debe decir ítem por ítem qué fue lo que compré, ¿sí? El séptimo paso, el séptimo ítem que tenemos que tener claro es el valor total de la operación. Al final de la factura debe haber un totalizador donde diga cuánto es el valor a pagar. Y NIT del impresor de la factura, o sea, que el número de identificación tributaria del que está imprimiendo la factura. Y el noveno punto, indicar la calidad de retenedor del IVA. Adicionalmente, permite al software asociar la identificación del artículo o servicio o la tarifa del impuesto sobre las ventas. Quienes utilicen esta modalidad de facturación no están obligados a conservar copia física de las facturas, no porque van a quedar eso registrado en la base de datos de ellos. ¿Cómo sería el funcionamiento de esta factura en computador? Entonces, aquí tenemos nuevamente una empresa X, que es la que es el vendedor, ya sea de producto o de servicio. Aquí tenemos a un comprador y aquí tenemos un computador. Entonces aquí no tiene que estar conectado a internet obligatoriamente, puede ser un programa local, ya porque esta factura no está validándose con la DIAN en este momento. Simplemente el computador emite una factura, o sea, se registra, se le entrega al comprador y queda guardada en la base de datos del software que se esté utilizando, el paquete contable que se esté utilizando en ese momento para generar los módulos de las facturas que se estén emitiendo. El siguiente tipo de facturación que encontramos es la factura electrónica de venta. Esta sí se expide a través de un medio electrónico. Esta sí tiene una validación previa, es decir, pasa unas validaciones de la DIAN y es entregada, aceptada y almacenada por y en medios electrónicos. Además, en este caso, el software debe estar certificado por ISO 9001. Vamos a ver con este funcionamiento, vamos a explicar más claramente en detalle qué es una factura electrónica de venta. Pues en este momento es lo que más nos interesa en este curso de facturación electrónica. Entonces, aquí tenemos a una empresa que quiere facturar electrónicamente. Aquí tenemos a un comprador, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un dispositivo, ya sea una tablet, un computador, un celular. Debe estar conectado a la red. ¿Sí? ¿Y por qué debe estar conectado a la red? Porque las facturas electrónicas, como lo decíamos ahorita en las características, tienen una validación previa, es decir, ellas hacen un proceso de validación de unas características donde revisan la calidad de la información tanto del comprador como del vendedor, como de los productos, en el cual si la estructura de dicha factura cumple con los requisitos de la DIAN la valida y le genera un número llamado CUFE,
que es un código único de facturación electrónica y esta factura es firmada digitalmente, lo que hace que ese documento tenga una validez ante la DIAN, porque ha sido validado por la misma DIAN. Si no fuera validado por la DIAN, automáticamente queda rechazada la factura. En este caso es un proceso bastante tecnológico que nos garantiza la calidad de la información y nos garantiza que sea un documento válido en cualquier momento. Bueno, otro tipo de facturación muy clásico que es la factura en talonario o papel, que todo el mundo conoce, también conocidos como talonarios timbrados o factura preimpresa, que son las que mandamos a hacer las tipografías, allá nos la hacen, le damos la resolución de facturación y le decimos esto, hágalo en este colorcito, y le damos los datos de la empresa, del emisor, para que queden preimpresos, y con el consecutivo también queda preimpreso. Entonces también son plantillas básicas donde escribe los datos de la empresa, el cliente, los productos y los impuestos. Debe estar indicada cierta información sobre dicho comercio, como el nombre, el NID, entre otros. El resto de la información, como los artículos vendidos, la información del cliente, pueden ser colocados a mano con máquina de escribir o impresos. Es decir, que la factura ya tiene algo, una estructura preimpresa, que es el consecutivo, los datos de la persona que está emitiendo y la resolución de facturación en el cual está. Y ahí sale también el número de identificación tributaria del que está emitiendo, para que la persona pueda llenar manual o máquina de escribir, también lo he visto que lo hacen. A veces en impresora es más complejo, pero también lo he visto que lo hacen. Y está regida por los artículos 617, 618 y 618 raya 3 del Estatuto Tributario. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se maneja la factura en papel. Es más rústico. Aquí tenemos una empresa que vende un producto o un servicio. Aquí tenemos a un comprador y esa relación, esa transaccionalidad entre el comprador y el vendedor se ve registrada en un talonario en papel, una factura, así como lo vemos acá en nuestro procedimiento. Por último, vamos a ver un tipo de facturación interesante y vamos a hacer va a profundizarlo posteriormente en este curso completo de facturación electrónica, porque es algo interesante llamado documento soporte. Es el documento que usas para acreditar la compra de un bien o servicio y que debe generar el comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Aquí la palabra clave es comprador. Debe generarlo el comprador, no el vendedor. Es algo muy interesante. Si como vendedor del bien o prestador del servicio no tienes obligación de expedir factura de venta, el comprador podrá generar el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente para documentar la transacción, contabilizarla y, si es el caso, soportar costos y deducciones o impuestos descontables. Eso está claro en el comunicado número 55 del 21 de julio del 2020 por parte de la DIAN. Con un ejemplo práctico de qué es un documento de soporte. Por ejemplo, aquí tenemos la empresa y aquí tenemos a otra persona. Entonces, por ejemplo, em, esta persona está en un viaje de negocios y necesita llevar dos documentos soporte que se quedó en un hotel, en ese hotel que vemos acá. Pero ese hotel, bueno, digamos que no tiene facturación, no está obligado, en un ejemplo hipotético, porque puede ser que sí está obligado, pero entonces no le pueden emitir eso. Entonces, ¿qué hace él? Él puede emitirlo, diciendo, mire, yo me quedé allá, por el valor de tanto. Y con eso soporta para poder hacer sus gastos, sus deducciones, lo podría hacer y le entregan la factura. Esa se saca una resolución para documento soporte. En este momento ya existe en la plataforma Muisca de la DIAN esa opción de documento soporte. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo práctico de resolución de facturación aquí en nuestro curso completo de facturación electrónica.